pena, yo estoy aquí con el grupo, pues yo no les digo nada porque la verdad no les decirles nada, pero yo entré con el link que usted dejó ahí y la verdad a mí no me ha querido funcionar y aquí están pues esperando, el link no funciona. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Cómo están? Qué pena. Buenos días. Hola, profe. Yo Profe, poniendo, ¿a qué línea está? Sí. Profe, buenos días, ¿cómo está? buenos días. Yo poniendo quejas de ustedes, poniéndole la queja a María del Carmen, que vea Sí, que... la profesora ya nos había reclamado. ¿Y Buenos qué días, tal? profe. ¿Qué pasa que ha entrado? Y Qué pena, qué pena. Sí, mi error, mía culpa. Lo que pasa es que estaba ingresando yo por el link de décimo. Claro, mucho que me iba a servir. ¿Mm? Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí le puse la queja a María del Carmen. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, al menos no perdimos mucho tiempo, ¿cierto? Solo Entonces, 6 minutos, pero no es nada, profe. igual ya los recuperamos frescos. Sí, entonces eso fue lo que pasó. No es que el link no sea ese es el link, sino que claro, como yo tengo las sesiones allí ordenadas, tengo que organizar, porque la última que tengo correspondía a décimo, no se la organicé mal. La última debería ser la de 11, porque pues la organicé por orden de grados. Entonces sí, pequeña confusión. Bueno, ya entonces iniciemos, ¿cierto? Ya vemos la lista y los que no tengan el libro de lectores a la mano vayan yendo por él, ¿cierto? Que vamos a empezar tema nuevo. Bueno, María Fernanda Profe, qué Bolívar. pena, ¿Sí? ¿Qué pasó? yo ni lo tengo. Bueno, no importa. Ya voy a proyectar entonces. No importa. Gracias. El cuaderno sí puede entonces. Listo, vamos a llamar a lista. María Fernanda. Bolívar no está. no está. No está. Bueno. Juan Manuel Bustos. Presente. Camacho. Presente, profe. Luisa Cardoso. Presente. Harvey. ¿Cómo que está? ¿Qué le pasará a Harvey? ¿Era que tiene ganas de perder lectores? Ciro. A mí miendo. Presente, profesor. Pinzón. Presente, profesor. Juliana González. Presente, profe. Martínez. Felipe. Presente, profe. Alejandra Montealegre. Presente, Julián Yesid. Presente, profe. Jorge Mario. Presente. Pacheco. María Camila. Presente. Quiñones. Santiago. Presente. Natalie. Laura Natalie. Presente. Nicolás Velandia. Presente. Y finalmente Zuleta Angélica. Presente. Listo. Bueno, entonces cerremos por favor los micrófonos. Voy a contestar el mensaje a María del Carmen que... profe, esta fue la foto que me envió Natalie. le voy a mostrar, no sea que quede preocupada de pronto. Denme un instante, no me tardo. Y vayan abriendo el libro de lectores en la página 96. Vamos todos a la página 96 y vamos a abordar el nadaísmo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una pequeña introducción al mismo el periodo pasado? Leyendo algunas cosas. Hoy vamos a abordar propiamente. Pues el manifiesto como tal, pero se nos pone de ejemplo el manifiesto nadaísta, que pues es un caso muy cercano a nuestro contexto. Profe, sí, qué pena, ya era yo el que estaba errado, estaba ingresando al enlace que no era, pero ya cuadré con los muchachos. Bueno. Listo, empecemos. Bueno, llegó, ¿qué le habrá pasado a Ciro? Llegó María. Profe, qué pena, ¿qué página era? Perdón. 96. 96. Gracias. Perdón, profe, me sacó la clase. Bueno, yo no lo saqué, se habrá salido por conexión. No saco sola. Listo, 96. Vamos a ver entonces las tipologías estándar de lo que es un manifiesto,
¿sí? Y ya luego lo vamos a aplicar al contexto del nadaísmo. A ver, llegó Harvey ya, listo. Bueno, yo les había comentado más o menos de qué iba el nadaísmo, ¿cierto? ¿Quién se acuerda más o menos? ¿En dónde emerge? ¿En qué parte del país? ¿Y con quién? Mirando el libro, muy fácil. Con Gonzalo Arango, ¿cierto? Con Gonzalo Arango emerge, es un movimiento que emerge en Antioquia y emerge esencialmente como contestación a todo el régimen y a todos los estándares sociales y culturales que estaban en ese momento en boga en el país. Entonces simplemente es un grupo, se trata de un grupo de jóvenes intelectuales inconformes, ¿sí? Vanguardia. Algo así, movimiento contracultural de jóvenes inconformes. ¿Inconformes con qué? Con todo, ¿sí? Con todo, con la vida misma. El nadaísmo se fusiona, o más bien toma elementos del nihilismo alemán, del de Nietzsche, que implica la negación de muchas cosas. Entonces lo que van a hacer es negar una serie de presupuestos morales, religiosos, políticos, bueno, casi que todas las ideologías convencionales que tenían en ese entonces en el contexto nacional. Lo que hacen es ir en contra de todo eso, ¿cierto? Y generar discordia y escozor e incomodar a las personas mediante la literatura, ¿sí? Mediante la poesía. Eso es el nadaísmo más o menos. Aunque muchos van a decir que hay tantas definiciones del nadaísmo como nadaístas hay. El fundador es indiscutiblemente Gonzalo Arango. Él reclutó a algunos y lo fundó junto con algunos intelectuales que aún sobreviven. Entre ellos está J. Mario Arbeláez, un señor muy, muy versado, pues, muy brillante. Vamos a ver un fragmentico de entrevista que le hicieron a él. Bueno. Vamos entonces a esa página y empecemos con las tipologías, ¿cierto? Bueno. Lo primero sería empezar por la definición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Un manifiesto es, por lo general, un documento en el que una persona o un grupo de personas expone abiertamente sus principios y sus intenciones de rechazo a un orden establecido. Ojo, miren acá la definición. Esta es como la definición estándar de un manifiesto. Expone abiertamente sus principios o ideologías y sus intenciones de rechazo a un orden establecido, ¿cierto? Ponen de manifiesto, ¿sí?, sus inconformidades con un orden social o cultural establecido. Los manifiestos suelen ser de carácter artístico o político. En el ámbito político hay manifiestos de suma importancia como el manifiesto del Partido Comunista, el de Marx y Engels, que supongo que ustedes ya lo habrán visto, lo habrán abordado al menos de soslayo en sociales. O en el caso colombiano, el manifiesto político Las Mujeres Vamos por la Paz, texto que resultó de la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz llevada a cabo en el 2016. En el caso artístico, ojo, de pronto esto, y aquí tomo instancia del libro, el hecho de que sea un manifiesto artístico no quiere decir que no tenga pretensiones políticas también. Por ejemplo, el manifiesto nadaísta se puede asumir como que responde a esas dos dimensiones del humano, ¿cierto? Por un lado, es artístico en la medida en que es poesía, ¿sí? Pero también tiene pretensiones de orden o de carácter político. Bueno, en el caso artístico existe una gran variedad de manifiestos que abarcan diferentes artes, como la literatura, la pintura, el arte o el cine. Algunos ejemplos son el primer manifiesto surrealista de André Breton, el manifiesto Dada de 1918 y Dogma 95, el manifiesto firmado por los cineastas Lars von Trier y Thomas Vinterberg. ¿Quién ha visto películas de este señor? De Lars von Trier. No. Yo he escuchado, pero no. Son buenas, se las recomiendo. Son un poquito subidas de tono de pronto, pero son interesantes. Tienen una propuesta interesante. Vale la pena para que tengan presente ahí el director. Bueno,
Específicamente, los manifiestos artísticos pueden asociarse a la idea de vanguardia artística. Una vanguardia puede entenderse como un movimiento que busca revolucionar e innovar, ¿cierto? Revolucionar implica, me imagino que ya lo habrán visto en sociales también, revolver, ¿sí? Revolucionar es alterar a una serie de principios que están establecidos, ¿cierto? Revolucionar. O sea, reevaluarlos, mirar por qué de pronto no se mantienen, no son vigentes, no sirven y proponer un cambio, ¿cierto? No es solamente criticarlos porque sí, sino que hay que apostarle a algo nuevo. Bueno. Revolucionar e innovar la forma tradicional o dominante de hacer y entender el arte. Al mismo tiempo, a través de los manifiestos, las vanguardias reivindican su forma de hacer arte, buscan la aceptación de sus propuestas estéticas. Puede decirse que los manifiestos de las vanguardias, de una u otra forma, incluyen una propuesta política que pretende influir en un grupo no solo artístico, sino social. Bueno, abordemos antes de la estructura las características más bien. A ver. Quiñones lea la primera. Aunque prácticamente... Perdón, el tono. Yo voy a leer la introducción de las características y usted empieza con Listo, el pues. tono. Aunque prácticamente cada vanguardia artística defiende intereses distintos y asimismo plantea de manera diferente sus manifiestos, estos comparten algunas características que tienen que ver con el tono, la persona gramatical y la actitud del hablante o los hablantes. Listo. Primero, el tono. El tono. El tono de un manifiesto suele ser polémico, agresivo o provocador. Con esto, el autor o los autores buscan demostrar vehemencia y seguridad respecto a su verdad, demostrarla como nueva y mejor que anteriores postulados sobre el mismo tema. En ocasiones, el tono puede ser dictatorial, precisamente para afirmar la fuerza y el imperativo de la implementación de un nuevo orden que, por lo general, no admite discusión. ¿Cómo percibes esto en los fragmentos del manifiesto nadaísta? Esto es como una pregunta para tener como, asumir como referente el ejemplo que está atrás, que ya lo vamos a leer, ¿sí? Lo que está en negrito. Bueno, entonces el tono es imponente, ¿cierto? Es casi que categórico, taxativo. No está como que, ay, vea, les traemos esta propuesta, ¿qué opinan? No. Sí, buscas revolucionar y en esa medida cuestionar de manera a veces agresiva los regímenes que están establecidos y la manera en que proponen lo nuevo, lo novedoso, no se asume o no se postula como a manera de propuesta, como miren, les traemos esto, ¿qué opinan? No, es algo que se impone. Por eso nos habla de imperativos. La persona gramatical. A ver, pongamos a Natalie. La persona gramatical. Las más comunes en los manifiestos son la tercera persona del singular y la primera persona del plural. Con esta se declaran principios, pensamientos, consideramos, creemos, etc. Pensamos, consideramos, creemos, etc. Mientras que en la primera se definen conceptos o se niegan postulados de otros movimientos. El arte es, la poesía es, la pintura no es o no debe ser, etc. Sin embargo, lo más usual es que bajo la primera persona del plural aparezcan la mayoría de cosas. Consideramos que la poesía es, exigimos que la poesía debe ser, dejar de ser, debe dejar de estar al servicio de, etc. Listo. ¿Crees que quede claro eso? Claro, tiene todo el sentido. ¿Cuál es la primera persona del plural? Nosotros, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros, porque nosotros en nuestro rol, tomemos de ejemplo el nadaísmo, en nuestro rol, en nuestra condición de nadaístas, pensamos esto, ¿sí? O establecemos esto, definimos esto, o cuestionamos esto. Entonces, se habla de nosotros, porque, claro, se habla desde un colectivo, ¿sí? Y ese colectivo establece ciertos principios. Entonces, se habla como colectivo, en la voz del nosotros, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Y lo otro es la tercera persona del singular, ¿cierto?
¿Cuáles son los pronombres? Ojo que están en 11. Uy. Yo, tú, él, Ah, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. eso, sí. Yo, tú, él. Del singular. Nosotros, vosotros y ellos. ¿Sí o qué? Bueno. Entonces, Profe, esa una crítica... pregunta. Sí. ¿Y el usted ya ya no es como una persona? O sea, ya no se nombraría el usted. Pues yo creo que ese cabe dentro de alguno de esos, ¿no? O sea, yo, o sea, es la primera persona. Se engloba en este. Él, yo, tú, bueno, el usted es como el tú, ¿no? Básicamente, sí. Y los inclusivos, profe, el Ajá. nosotros es Uy, ella. no, Jorge. Por favor, sería, eso no sé. ¿Qué es eso? Uy, no. Bueno, eso no está ni siquiera avalado por la RAI. Difícilmente creo que llegue a estarlo en algún momento. Eso de, uy, ¿Qué no. cosa, profe? El lenguaje ¿Qué cosa, profe? inclusivo. El lenguaje Nosotros. inclusivo. No. O Sí. sea, en el ¿Eso qué? O idioma, sea, en el español, los géneros y los pronombres están perfectamente definidos, ¿cierto? Si es femenino, pues si es una mujer, se asume como femenino, y si es masculino, así. ¿Sí o qué? Sencillo, independientemente de cómo se identifique esa persona, pero pues ese cuentico rebuscado como que no sé. Yo por lo menos no soy muy dado a eso. Cuando la RAE lo contemple, lo establezca, entonces ahí sí quizás lo empecemos a enseñar, pero hasta que no, pues para mí eso no existe. Bueno, pasemos ahora a la actitud de los hablantes, para que no perdamos más tiempo en esto, para que leamos el manifiesto que me parece más relevante. ¿Quién va a leer la actitud de los hablantes? ¿Yo puedo leer yo? Hágale, sí. no. Bueno, dice, la actitud de los hablantes. Es importantísima, pues casi siempre se evidencia en los manifiestos una actitud de rechazo y Hastío, hastío respecto al orden artístico interior o imperante. imperante. Y una, Ujú. y una actitud de esperanza o voluntad de cambio. Listo, muy bien. ¿Cierto? La actitud del hablante es importante, pues evidencia actitud de rechazo o hastío, o sea, de molestia, sí, de estar ya cansado del régimen o de la actitud que prevalece, ¿cierto? Bueno. En cuanto a la estructura, bueno, sí, abordémosla porque es importante. Acá se toma de ejemplo el manifiesto que está inmediatamente atrás y ya lo vamos a abordar. Entonces vamos leyendo uno por uno. Estructura de un manifiesto. La estructura de un manifiesto puede variar según las intenciones de los hablantes. Aunque muchas veces aparecen en distinto orden, hay algunos apartados que son comunes a la mayoría de los manifiestos. Por su esencia, un manifiesto puede incluir más de una tesis o afirmación que busca defender. Varios de los siguientes aspectos pueden estar ausentes o no ser del todo explícitos. El estado del arte. Alejandra. Se habla de los principales retos, defectos, problemas que afronta el arte en el momento cuando los hablantes plantean su posición al respecto. En síntesis, se problematiza la función del arte, su lugar en el mundo y se propone una nueva concepción de este. Además, se habla de los obstáculos que existen para el desarrollo del movimiento, para la implementación del manifiesto. Listo. Entonces el estado del arte es simplemente como un status quo de la situación, ¿cierto? Es como, bueno, vamos a hacer un análisis de la situación o del marco social en el que estamos. Esto es lo que hay. Esto es una porquería. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. No estamos de acuerdo. Bueno, ahora vamos a decir cómo deberían hacerse las cosas, ¿cierto? Es básicamente eso, el estado del arte. Presentación y definición del concepto principal. Fernando. Oler. Fernando y luego Camacho. Yo, ¿cierto? Sí, hágale el rojo. Presentación. Presentación y definición del concepto principal. Acá se define el sentido de la palabra o palabras que dan nombre al movimiento. Por ejemplo, ¿qué es el dadaísmo? ¿Qué es el futurismo? ¿Qué es el cubismo? Etcétera. Se definen o explican los conceptos necesarios para el desarrollo del manifiesto y la aprehensión
de la propuesta por parte de los lectores o el auditorio que fuese a escucharlo. Entre estos se da una definición del arte en general y en específico de las artes en que el movimiento está interesado. Listo, es como, bueno, ir reduciendo el tema, ¿cierto? Irlo concretando. Entonces, bueno, manifiesto nadaísta, que es lo más natural que se nos haga una aproximación a lo que es el nadaísmo, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada uno de todos estos grupos. Claro, supongamos que nosotros nos organizamos y hacemos un manifiesto, ¿sí? Manifiesto del grado 11 del GINFA, ¿sí? Estamos, antes de empezar con el estado del arte, ¿sí? Entonces hay que decir, hay que identificarnos como grupo, ¿cierto? Entonces, como grupo somos esto. Y luego se pasa a los principios. Como grupo nos regimos por estos principios o creemos en esto. Tan, 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 tan. Y luego se puede pasar a hacer la crítica del estado de arte, ¿sí? Finalmente, pues están las propuestas. Bueno, pasemos a el verde. Ahora sí, Camacho. Enunciación de los principios. O Bueno, fundamentos. dice, enunciación de los principios. Se ponen los principios a partir de los cuales los artistas agremiados actuarán. Estos son enunciados como reglas, en un principio inquebrantables para toda persona que desee seguir o vincularse al movimiento. Dichos principios no solo tienen que ver con una forma de vivir y pensar, sino con una forma de hacer arte, un estilo de pintura, de escritura, una forma distinta de hacer teatro, etc. Listo, bueno. Este también, digámoslo así, es un ítem que puede ser algo peligroso, ¿cierto? Porque se corre el peligro de, como grupo, caer en el asunto de las sectas, ¿sí? Ser sectario. Claro, porque entonces nosotros decimos, bueno, como grupo nos identificamos bajo estos principios, bajo estos ideales. Ah, bueno, usted quiere ser parte de nosotros, quiere vincularse, bueno, entonces usted tiene que acogerse y ceñirse bajo estos fundamentos, ¿cierto? Y tiene que pensar así, actuar así, tan, 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 tan. Entonces sí se corre el riesgo un poquito de caer como en totalitarismo. Es, digamos así, peligroso, así se cae en movimientos como en el nazismo, como en el movimiento nazi, ¿cierto? Bueno, es por ese lado, tenerlo presente, ¿cierto? Bueno, finalmente el plan de acción. ¿Quién quiere? Yo. Hágale pues. Plan de acción. ¿Quién? Hágale. ¿Quién dijo yo? Como 3. Yo. Cualquiera, pero empiece. No importa. Plan de acción es el que Plan de acción. se va a llevar a cabo lo que se dice, exige o propone. Se afirma qué tipo de cosas harán los integrantes del movimiento para manifestarse más allá del papel y qué tipo de cosas piden a la comunidad de artistas o sociedad en general para la consecución de sus objetivos. ¿Cuál es el plan de acción de los nadaístas? Listo. Bueno, hasta allí, ¿cierto? Plan de acción, las determinaciones que va a tomar el grupo en cuestión, ¿cierto? Fácil. Ahora vamos a abordar este que es el primer manifiesto nadaísta. El movimiento nadaísta publicó varios manifiestos. También está el manifiesto nadaísta, el Homo sapiens. Sí, hay varios. Eso está en varias compilaciones. Después si algo se los comparto. Esto es una adaptación, no es el escrito como tal, porque se le matizaron cositas para suavizarlo. Vamos a leer esta adaptación, ¿cierto? Bueno, acá está. Este es el que escribió Gonzalo Arango. Y empezamos. Definición del nadaísmo. El nadaísmo es un concepto muy limitado. Es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico consciente contra los estados pasivos del espíritu y de la cultura. Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. Es un estado del espíritu revolucionario y excede toda clase de previsiones y posibilidades. Nosotros no queremos trabajar sobre lo definitivo. El nadaísmo nace sin sistemas fijos y sin dogmas. Es una libertad abierta a las posibilidades de la cultura colombiana con un mínimo de presupuestos de lucha
que evolucionarán con el tiempo hacia una estimación valorativa del hombre, una forma de belleza nueva y una aspiración sin idealismos románticos ni metafísicos hacia una sociedad evolucionada en el orden cultural y artístico. Listo. Esa es la definición. Concepto sobre el artista. ¿Quién lo lee? Yo. Hágale pues. Concepto sobre el artista. Queremos reivindicar al artista diciendo de él que es un simple hombre que nada lo separa de la condición humana común a los demás seres humanos, y que solo se distingue de otros por virtud de su oficio y de los elementos específicos con que hace su destino. Listo. Bien. El artista asumido como un hombre cualquiera, solamente que varía en su labor, ¿cierto? En su oficio. Que es, pues, en este caso particular, la escritura de la poesía. Bueno. Nadaísmo y la poesía. Por párrafos. ¿Quién lee el primero? Trataré, yo, profe. Hágale. Trataré de definir la poesía como toda acción del espíritu completamente gratuita y desinteresada de presupuestos éticos, sociales, políticos o racionales que se formulan los hombres como programas de felicidad y de justicia. Listo. El segundo. Bueno. Este ejercicio del espíritu creador originado en las potencias sensibles lo limitó al campo de la subjetividad pura, inútil, al acto solitario del ser. El ejercicio poético carece de función social o moralizadora. La poesía es, en esencia, una aspiración de belleza solitaria, el más corruptor vicio onanista del espíritu moderno. La poesía entonces como algo desinteresado, ¿cierto? Poesía por la poesía misma. Este tercero, ¿alguien? Si me puede repetir, yo le colaboro, profe. Sí, se puede. Sin duda, queda una posibilidad de belleza viril en la poesía colombiana, de belleza inútil y pura, y esta solo puede ser el producto de la estética nadaísta. Y en la poesía nadaísta es la libertad que desordena lo que ha organizado la razón, o sea, la creación inversa del orden universal y de la naturaleza. La poesía es por primera vez en Colombia una rebelión contra las leyes y las formas tradicionales, contra los preceptos estéticos y escolásticos que se han venido disputando infructuosamente la verdad y la definición de la belleza. Listo, ¿cierto? Entonces es básicamente la poesía también asumiéndose en parte, la poesía de la literatura asumiéndose, bueno, teniendo en cuenta que son herramientas del movimiento nadaísta, haciendo las veces de herramienta para cuestionar todos estos ideales que se van, digámoslo así, aceptando de manera casi que mecánica por las sociedades que van emergiendo, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los ideales, estos son los principios morales, sociales, religiosos, etcétera, de esta generación, ¿cierto? Y son impuestos por la sociedad que les circunda. En ese entonces la iglesia tenía mucha más influencia sobre la sociedad y en especial, pues, ellos criticaban este asunto y es una embarrada porque las familias son muy dadas a eso. Y en aquel entonces mucho más. O sea, claro, supongamos que usted llega como un miembro nuevo a esa familia, ¿cierto? Entonces, claro, automáticamente usted, al llegar allí, se hace, pues hablo del nacimiento, ¿no? Se hace acreedor a una serie de principios y de dogmas y de creencias que componen su círculo familiar, ¿cierto? Su entorno familiar. Entonces usted ya, como miembro de esa familia, tiene que compartir y defender esos postulados. Y lo peor es que uno lo hace y no sabe ni por qué. ¿Sí? Y uno acepta esas cosas como verdades absolutas, porque es lo que le han enseñado, ¿sí? Desde pequeño. Pero, y eso sí es así. O sea, ¿cuántas veces uno separa, a ver, esto sí es así? O sea, estos principios, toda esta serie de creencias sí tienen un fundamento, ¿sí? Sí son siquiera coherentes o racionales. ¿Yo por qué las acepto tácitamente sin siquiera cuestionar al respecto? Claro, por un lado, pues, toca porque si no es más que le dan madera, siendo pues uno niño. Pero pues es una invitación, el movimiento nadaísta
exhortaba a las personas, en especial a la juventud, a despertar, ¿cierto? A salir, como quitarse ese chip y decir, bueno, no, vamos a evaluar, a reevaluar estos principios, a ver si sí tiene sentido creer en ellos. Ay, quedan 10 minutos. Bueno, terminemos lo de leer. El nadaísmo, principio de duda y de verdad nueva. Principio de duda y de verdad nueva. Eso es muy importante, ¿sí? La duda como semilla del nadaísmo. Partimos de la base de que la sociedad colombiana está urgida de una impostergable transformación en todos sus órdenes espirituales. En estos tiempos en que las relaciones humanas son simuladas y acomodadas a intereses jerárquicos y subalternos, en que la vida del hombre colombiano es una mentira que se repite para sí y en relación con los otros, en que la Carta del Ciudadano es un pacto de conformismos y vergonzosas resignaciones, Descartes sigue vivo en nosotros, aportando sobre nuestro tiempo su luz magnífica. Descartes es el filósofo que propone la duda absoluta, ¿sí? Dudar de todo, incluso pues va a dudar de la existencia, y de allí toma forma el cogito ergo sum. Bueno, ahorita no nos queda tiempo para hablar de eso. Pero entonces el principio cartesiano es el principio de la duda, ¿sí? Dudar de todo, ¿sí? Dudar de todo. Aunque se diferencia del escepticismo, porque Descartes va a asumir que hay ciertas verdades absolutas, entre otras cosas, que él existe. Ese es el cogito cartesiano. Bueno, pues ahí para que entendamos la referencia de Descartes. Su gran principio de la duda constituye la mejor conquista del espíritu moderno contra los despojos de la fe y de las consolaciones propuestas por los antiguos idealismos filosóficos y las religiones. Formidable su imagen del mundo que no acepta como verdadero sino aquello que previamente se comprueba con la experiencia, la existencia. Apelamos a este principio de la duda cartesiana, pues todo conocimiento, toda verdad o toda dirección del hombre sobre sus fines empieza con la duda. En nuestro caso colombiano, una imagen, una representación, ya leí la palabra, terminemos el párrafo. Una representación verdadera de nuestra situación espiritual solo es posible si ponemos en duda y entre paréntesis esa imagen heredada que nos legaron las anteriores generaciones. Miren qué brutal esto, ¿sí? Aquí se está resumiendo lo que les mencionaba ahorita. Solo es posible si ponemos en duda o entre paréntesis en entredicho esa imagen que nos han heredado, que nos han legado las generaciones anteriores. Y que nosotros, nueva generación, no nos hemos preocupado de preguntarnos si es legítima o bastarda, indestructible o, por el contrario, una vez que la analizamos de manera crítica, vulnerable. Ahora sí. Hágale. Profe, sí. Es una pregunta. Hágale. ¿Este manifiesto nadaísmo tuvo que ver algo con lo de la séptima papeleta sobre la nueva constitución y esos movimientos como el M19? Pues profe, ¿cómo? Digamos que no hay una conexión directa, como que ellos hayan sido los que lo causaron, lo provocaron, pero digamos que sí hace parte del clima cultural de la época, ¿cierto? La juventud estaba inconforme. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso ellos adquirieron tanta popularidad, que los jóvenes se identificaban con ellos. ¿Ya? Eso. Bueno, terminemos entonces. El nadaísmo, movimiento revolucionario de una juventud que nada tiene que perder intelectual y materialmente, hará a nombre de esta generación esa importante pregunta y en lo posible responderá sobre la autenticidad o simulación de las verdades que nos legaron como ciertas y, vean, miren esto qué brutal, y en lo posible responderá sobre la autenticidad, o sea, qué tan auténticas y genuinas son esas verdades que nos han legado como ciertas e incuestionables y de las cuales en esta crisis de la cultura colombiana empezamos a dudar y a considerar funestas para la evolución científica y liberal de la cultura. Dentro del actual orden cultural colombiano, toda verdad reconocida tradicionalmente como verdad debe ser negada como falsa, al menos en un principio. Por ahora, el único sentido de la libertad intelectual consiste en la negación, ¿sí? Y ahí está la conexión directa con el nihilismo alemán. La aceptación sumisa o la indiferencia pasiva significarían claudicación, resignación o cobardía. Comprometerse en la rebelión y la protesta frente al orden establecido de las jerarquías dominantes tendrá el sentido de poner el ejercicio intelectual al servicio de la justicia, de la libertad y de la dignidad del hombre. La lucha será desigual, considerando el poder concentrado de que disponen nuestros enemigos, la economía del país, las universidades, la religión, la prensa y demás vínculos de expresión del pensamiento, y además la deprimente ignorancia del pueblo colombiano,
Miren qué brutal esto. Miren que este manifiesto está más vigente hoy de lo que nosotros pensamos. La deprimente ignorancia del pueblo colombiano y su reverente credulidad a los mitos que lo sumen en un lastimoso oscurantismo regresivo a épocas medievales. Ante empresa de tan grandes proporciones, renunciamos a destruir el orden establecido. Somos imponentes. La aspiración fundamental del nadaísmo es desacreditar ese orden. Ante tal soledad, rechazamos por las clases dirigentes, combatidos y perseguidos, y ante la indiferencia complaciente y despectiva de nuestros intelectuales consagrados, incapaces de una varonil rectificación a nombre de la libertad del espíritu. O sea, está criticando incluso a los intelectuales de la época por arrodillados. Y mientras merecemos el respaldo de una juventud revolucionaria que ha vivido marginada por falta de oportunidades y próxima a la frustración de sus grandes poderes creadores, el nadaísmo estará abierto a todos los inconformismos y todas las irreverencias del tipo cultural, estético, social y religioso. Bueno, en estos minuticos que nos quedan les quiero compartir rápidamente un video de entrevista al señor que les decía y les voy a programar a manera de tarea la entrega, la realización del taller. ¿Sí? Bueno, denme un instante. Con poemas abstractos, pues, nos convertimos por largos años en los enemigos públicos número 1, 2. ¿Están escuchando? Sí, señor. Listo. 3, 4 y así hasta el 13, por nuestras hilachas escandalosas, nuestras manías escabrosas y nuestras greñas grasosas. Así logramos implementar nuestra revolución sexual, consagrándonos a facturar el amor loco en lugar de poemas sobre el amor. Y delegamos la revolución social en los hippies, quienes en realidad sí la hicieron, pues no hay revolución mayor que circular por el mundo sin un centavo. En esencia, ¿qué es el nadaísmo? ¿Qué es lo que tiene el nadaísmo que aún todavía los jóvenes se identifican con este movimiento? ¿Cierto? Yo creo que el secreto de la permanencia del nadaísmo consiste en que nunca dimos una definición concreta, una definición racional, una definición que hubiera podido figurar en un diccionario. Ni siquiera cuando nos invitaron del diccionario Larousse a que viéramos la definición, nos pusimos de acuerdo en hacerla, mejor dicho, nos pusimos de acuerdo en no hacerla porque sabíamos que muy fácilmente si damos una definición lógica, por lógica también nos la podían destruir. Entonces más bien tomamos una posición inasible, absurda relacionada con el teatro del absurdo de Ionesco y Beckett, y también irracional en el sentido del budismo zen, como pues, hablan los monjes en busca del satori y de la iluminación, que no es a través de consecuencias racionales y lógicas. Entonces, gracias a eso, el nadaísmo quedó siendo siempre un misterio, y ese misterio es lo que ha traído hasta ahora a la gente. Una tarde de ¿Y qué es? Y vamos preguntando sobre el nadaísmo. ¿Y qué es? Y voy a leer. Ahora, lo que sí queda claro es que es una actitud irreverente. Sí. Ante todo eso sí no se les quita de la cabeza. Irreverente, mamagallista. Antes de que Gonzalo Arango acuñara que García Márquez acuñara ese término como casi como propio. Desde luego, pues que es una cosa de tipo popular, Colombia, sobre todo en la costa. De modo que se sabe también que estaba contra casi todo, contra todas las banderas, contra el trabajo, contra la religión, contra el poder, y también contra la tradición literaria que habíamos recibido en la academia. De modo que entonces eso, y contra las fuerzas oscuras que impedían la libre expresión, no solo del pensamiento, sino de la vitalidad de la juventud. De modo que ese fue el éxito de Gonzalo, poner a los jóvenes y decirles, hay que sacudirnos, abofetear con alegría lo que nos impide vivir con paz. Una pregunta ahora. Listo.
Dejémoslo así que ya se va a cortar. Ese es, como les decía, J. Mario Arbeláez, uno de los últimos sobrevivientes, fundador del movimiento nadaísta. Dejemos así entonces, no demora en cortarse.